Una historia más que contar. Mary Bell, la chica de mente retorcida. Corría el año de 1968 y al conocerse la verdad, la opinión pública británica descubrió con horror que la maldad, en su estado más puro, podía hallarse en el interior de una joven, un verdadero monstruo de mirada angelical. Una joven de tan solo 11 años de edad, con nombre de Mary Bell. La historia criminal de esta chica parece comenzar con la aparición del cuerpo del pequeño Martin Brown en una casa abandonada del humilde y precario barrio de Scots Wood, en la ciudad de Newcastle, en el noroeste de Inglaterra, el 25 de mayo de 1968. Entonces, aquel chico había salido a jugar a la calle, como tantos otros chicos de la barriada, pero para un tiempo determinado se perdió. No había rastro alguno del chico. Las horas transcurrieron y tras una intensa búsqueda en los alrededores, el paradero de este se había encontrado, pero acompañado de una sorpresa desagradable. El chico se encontraba sin vida. El chico tenía el rostro con fluido hemático y un frasco de pastilla cerca de una de sus manos. Podría haber sufrido un accidente, una caída, pero la autopsia reveló que lo habían estrangulado y le habían pegado un golpe en la cabeza. Después del descubrimiento del cuerpo, una joven golpearía la puerta de la casa de la familia de su vecino, Brown, de 4 años, y le preguntó a la madre del chico si podía verlo. La mujer, azorada ante ese pedido, le dijo a la chica que su hijo se encontraba sin vida, pero la chica, con escalofriante frialdad, replicó a la mujer: «Ya sé que está sin vida, lo quería ver en su ataúd». El crimen sucedió el día anterior, a cumplir sus 11 años de edad. Por lo que se sabe, estaba sola al momento del hecho, pero para ese entonces, Mary ya contaba con la compañía de su amiga, Norma, curiosamente, también de apellido Bell, pero sin parentesco, una menor de 13 años que la seguía a todas partes y le hacía la segunda en sus terribles actos, que consistían en, básicamente, el maltratar, amenazar y a golpear a los otros chicos del barrio. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Hablemos sobre su infancia. Una infancia en el infierno. El crimen de su pequeño vecino lo había cometido un día antes de su cumpleaños número 11, pero posiblemente el origen de esa acción monstruosa e imperdonable se haya macerado lentamente desde los días de su primera infancia. Como la propia asesina contó años después para un libro sobre su vida, escrito por la periodista Gita Sereni. 26 de mayo de 1957. Nacimiento: Mary Flora Bell. La madre de Bell, Betty, era una mujer de la vida nocturna y de vez en cuando se ausentaba de la casa, viajando a Glasgow por motivos de trabajo. Mary fue su primera hija, que nació cuando Betty tenía tan solo 17 años. No se sabe bien quién fue el padre biológico de Mary, aunque ella creyó gran parte de su vida que fue Billy Bell, un criminal arrestado por robo a mano armada, quien se había casado con Betty tiempo después del nacimiento de Mary. La madre de Mary siempre la consideró un estorbo, aunque ella estuvo sujeta a varias adicciones e intentos de diversas maneras deshacerse de la pequeña. Le suministraba narcóticos, algo que le provocó una sobredosis al año de vida, y, cuando era un poco más grande, le mezclaba pastillas en la comida. También, los tabloides de la época, revolucionados por este caso, aseguraban que Betty había arrojado una vez a su hija desde la ventana, provocándole un fuerte golpe en la cabeza. Pero eso no fue todo. Consumida por su adicción, Betty, trabajando de noche, hacía participar a Mary Bell, de apenas 5 años, en sus encuentros íntimos. La madre le entregaba al mejor postor. Así fue cuando un hombre abusó de ella, cuando ella apenas tenía 5 años de edad.
Ante tales aberraciones, Mary Bell se volvió inexpresiva y taciturna y empezó a ejercer actos de crueldad. Torturaba a los animales del barrio y una vez, una maestra de su escuela evitó que estrangulara a un compañero de clases, así hasta llegar a cometer su primer crimen. El segundo crimen. El 31 de julio de ese mismo año, otro chico de la localidad apareció sin vida en un terreno baldío. Brian Howe, de 3 años, vecino de la misma calle, White House, donde vivía Mary Bell, salió a jugar y no regresó. Su familia encendió la alarma hasta que lo encontraron. Esta vez no había dudas, le habían quitado la vida. El lugar lleno de escombros, donde hallaron el cuerpo de Brian Howe en una zona descampada de Scottswood. Al menor lo estrangularon, tal como a Martin, y tenía además una letra marcada en el vientre con una hoja de afeitar. En principio parecía una N, que fue modificada para ser una M. Además, con una tijera, le habían cortado mechones de pelo y le hicieron cortes en las piernas y en los genitales. La actitud sospechosa de las dos niñas tras el crimen alertó a la policía, que puso la vista sobre ambas. La hermana de Brian, el menor asesinado, aseguró además que Mary Bell le había dicho a ella dónde podía encontrar a su hermano, cuando todos los vecinos estaban aún en plena búsqueda. En el primer interrogatorio que les realizó el detective local, James Dobson, las dos muchachas respondieron con evasivas y contradicciones. Mary se mostró fría y manipuladora, pero cometió el error de mencionar las tijeras como el arma con el que hirieron a Brian, cuando nadie se lo había dicho. Más tarde, cuando Dobson observó que Mary Bell se encontraba enfrente de la puerta de la casa de Brian y hacía bromas a los familiares, o se pasaba el tiempo frotándose las manos y sonriendo, volvió a la carga y las detuvo a las dos en la estación de policía de Newcastle, West End. Ambas fueron encerradas y, desde cada una de sus celdas, se gritaban insultos y acusaciones. Finalmente, Mary Bell confesó. Contó que había cometido los crímenes. Lo hicieron únicamente por el placer y la emoción de quitar la vida, dijo, sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Norma, que permaneció también detenida a la espera del juicio que atravesarían ambas, también declaró lo que le relató su amiga el día del asesinato de Brian. Apreté su cuello y presioné sus pulmones. Así es como le quitas la vida. Juicio a Mary Bell y cadena perpetua. El 5 de diciembre de 1968 comenzó el juicio contra las dos menores. Norma se quebró en un par de oportunidades, pero Mary Bell siempre estuvo impasible, daba respuestas astutas y desafiantes. Por las pruebas presentadas y su propia confesión, aunque no fue en una sede judicial, la niña no tuvo muchas oportunidades de obtener la absolución. Fue condenada pocos días después, el 17 de diciembre, a cadena perpetua por el cargo de homicidio de los dos menores. Aunque la condena fue, de acuerdo con lo que indicó el jurado, la de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. La crónica de la sentencia publicada en el diario británico The Guardian daba cuenta que la chica, por primera vez, se echó a llorar cuando escuchó su sentencia. El juez Cusack señaló entonces que Mary Bell era peligrosa y que había un riesgo muy grande para otros chicos si no se le vigilaba de cerca. Tengo poderes para ordenar una pena de prisión y me parece que ningún otro método para tratar con ella en las circunstancias es adecuado, añadió el magistrado. Casi como para reconfirmar la opinión del juez, la propia Mary Bell había declarado en el juicio que le gustaba herir a los seres vivos, animales y personas que son mucho más débiles que yo.
a los que no se pueden defender. David Westbury, psiquiatra del Ministerio del Interior de Gran Bretaña, señaló en el juicio que la chica tenía un trastorno psicopático y que necesitaba un periodo de tratamiento que podía durar varios años. Norma, en tanto, fue declarada inocente. El jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga que, aunque era 2 años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Encierro y libertad. Mary Bell fue enviada a una escuela reformatorio en Lancashire. Luego pasó por otros centros similares. En 1977, ya con 20 años, la muchacha volvió a salir en las tapas de los tabloides al saberse que se escapó de la prisión de baja seguridad de Moor Court para pasar la noche con 2 jóvenes. El 14 de mayo de 1980, Mary Bell recuperó finalmente la libertad. Las autoridades consideraron que ya no representaba un riesgo para la sociedad. La exconvicta pasó por varios trabajos en sus primeros tiempos, incluso en un comedor escolar. Mientras trataba de rehacer su vida, luchó en la justicia para que los medios respetaran su anonimato, sin el cual la gente no la dejaba en paz. En 1984, Mary Bell fue mamá, y en 1998, cuando salió el libro de Gita Sereni, Cries Unheard, The Story of Mary Bell, Llantos Ignorados, la historia de Mary Bell, todo se volvió a complicar. La sociedad se indignó al enterarse que la escritora había pagado por el testimonio de Bell la suma de 50,000 libras, alrededor de $200,000 en valores actuales. Les parecía indecente que la mujer recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes. Entonces, un policía echó a correr la información de la identidad oculta y el domicilio de la mujer y su hija, y ambas tuvieron que huir del pueblo en el que vivían. Además, la hija adolescente de Mary Bell se enteró, gracias a este escándalo, de los crímenes que había cometido su madre. Anonimato de por vida. Entre las personas más furiosas por la libertad de Mary Bell se encontraban los familiares de los niños asesinados que, como era de esperar, jamás olvidaron los crímenes de su pequeña vecina. June Richardson, la mamá de Martin Brown, escribió entonces al ministro del Interior del Reino Unido para instalarlo a suspender el pago que recibió la mujer por su libro, según lo que consigna The Guardian. La carta fue firmada también por Ellen Corrigan, la mamá de Brian Howe, el otro niño asesinado por Mary Bell. En mayo del 2003, la ex criminal logró que el Tribunal Supremo británico le renovara su derecho a preservar su intimidad, que había concluido cuando su hija cumplió 18 años. Esta vez, solicitó que su anonimato y el de su familia fuera de por vida, y lo logró. Actualmente se conoce como la Orden Mary Bell, la norma que permite preservar oculta la identidad de expresidiarios. Lo último que trascendió de Mary Bell, según el diario británico Daily Mail, es que en 2009, y a los 51 años, se convirtió en abuela. En la ocasión, la madre de Martín, que moriría en 2013, volvió a dar su opinión y fue contundente. Un niño es una bendición. Ella tomó mi bendición y me dejó con un dolor que me duró el resto de la vida. Espero que cuando ella mire a su nieto, recuerde a los 2 que asesinó. La investigación ha terminado. Si te gustó, sigue apoyando para que te sigas enterando de más casos como este, así hasta encontrar el crimen perfecto. Hasta la próxima.